Primer rincón de pensar de la temporada 2019-2020 aquí en Teibasport con el profe Bonilla, con José Antonio Bonilla. José Antonio, muy buenas. Hola, ¿qué tal estamos? Buenas tardes para todos. Bueno, bien, teníamos ganas ya de este rinconcito, de sentarnos aquí en el diván tranquilamente y dialogar contigo un ratito. Y creo que hoy nos quieres hablar del rendimiento deportivo y de la influencia de los factores psicológicos en él, ¿no? Sí, eso es un buen tema para empezar, ¿no? Un tema generalista que luego iremos desarrollando en las sucesivas veces que nos encontremos, ¿no? En el rendimiento, que es el objetivo, lógicamente, tanto a nivel de competición como a nivel de los entrenamientos, pues influyen fundamentalmente 5 factores, ¿no? El apartado físico, con todo lo que tiene que ver con resistencia, velocidad, agilidad, el apartado técnico, que, depende del deporte, ¿no? Pues en el fútbol, por ejemplo, saber rematar de cabeza, saber driblar, hacer fintas, saber desmarcarse, etcétera. El apartado táctico, que tiene que ver un poco con la visión de juego, con el saber estar, el ocupar espacios, etcétera. Y luego estarían 2 factores que tienen que ver un poquito con la psicología, ¿no? Serían los propios factores psicológicos que influyen, como puede ser la capacidad de concentración, la gestión del estrés que puedas tener, etcétera, etcétera. Y luego está en deportes de equipo o también en deportes individuales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con factores relacionales y socioemocionales, ¿no? Bien entre la propia plantilla, si es un deporte colectivo, cómo se viven las relaciones en el vestuario, etcétera, o las relaciones que en deportes individuales se pueden mantener pues con el propio club o con el propio entrenador o entrenadora, ¿no? Entonces, esos 5 factores son los que influyen directamente en el rendimiento de un deportista, no tanto a nivel de competición como a nivel de entrenamiento. Y lógicamente esos 5 hay que cuidarlos y hay que entrenarlos, claro, porque contribuyen de igual manera, por así decirlo, en un momento puntual, pues sacar el máximo rendimiento. Claro, ese resultado final, ¿no? Que es el objetivo al final, valga la redundancia, de estar plenamente preparado, que lo hemos hablado más veces, José Antonio, que uno entrena el cuerpo, entrena determinados aspectos físicos que son importantes para su deporte y muchas veces se olvida de esos factores psicológicos que influyen y es importante tenerlo trabajado, ¿no? Incluso creo que influirá también si tú estás en tu vida personal en un momento de depresión o en un momento pues positivo, también eso va a influir en que saques un mayor partido, ¿no? Al rendimiento deportivo en un momento dado. Puede influir, vamos. Eso es, ¿no? O sea, de esos 5 factores, por así decirlo, hay factores que son más consistentes en el tiempo, es decir, que se mantienen, ¿no? Por ejemplo, el apartado técnico, pues no se te olvida un gesto técnico, ¿sabes?, de un día para otro o de un partido para otro. El tema físico, pues también con sus ciclos durante la temporada, pues puede ser más o menos estable, ¿no? El tema táctico viene a ser la misma. Ahora, lo que es más voluble, un poco por lo que decías, ¿no? Porque somos personas y nos influyen en el deporte y en el rendimiento aspectos familiares o aspectos laborales, etcétera, pues son estos aspectos de relacionales y psicológicos, ¿no? Que son más lábiles, ¿no? Entonces, claro, el trabajar estos aspectos psicológicos lo que hace es que de alguna manera un poco esos factores estén presentes de forma consistente durante toda la temporada, porque además de influir directamente, sí que lógicamente el hecho de estar con una buena confianza o con una buena gestión del nivel de estrés sí que influye luego que a nivel físico te canses menos y rindas más, que a nivel técnico todo lo que tienes dentro se muestre durante el entrenamiento o la competición, que a nivel táctico pues de alguna manera estés un poco más despierto, ¿no? A la hora de ver jugadas, etcétera, etcétera. Es decir, que estos factores psicosociales, además de contribuir directamente en el rendimiento, también influyen indirectamente en que en los otros factores también se dé una mejor versión. Es que claro, además, bueno, en esto creo que influirá también mucho más si, por ejemplo, el deportista en cuestión tiene un proceso de depresión porque recientemente yo creo que en alguno de los últimos rincones de pensar lo habíamos hablado, ¿no? De jugadores que hablaban abiertamente de cómo han tenido que recurrir a la psicología pues para salir de procesos pues de depresión y demás. Claro, tiene que ser difícil el tener respuestas para cuando están haciendo su ejercicio físico, cuando están en su labor como deportista, si están en un proceso de depresión o de que tienen otras cosas en la cabeza,
para luego concentrarse, ¿no? Ahí es donde entra también el trabajo del psicólogo deportivo con esa persona para que aprenda pues igual a dejar a un lado otros pensamientos que no tienen que ver con la actividad, ¿no? Si es que está pasando por un momento así. Claro, es que esa es la cuestión. Normalmente los equipos y los deportistas acuden a los psicólogos deportivos como si fuésemos bomberos, ¿no? Es decir, surge un problema y hay que atajarlo. Cuando es lo mismo que se entrena, tú no entrenas lo físico el día antes de la competición o el día antes, o no entrenas lo técnico, lo entrenas durante toda la temporada y durante toda tu vida, ¿no? Pues lo mismo habría que hacer con estos apartados psicológicos, ¿no? Porque de alguna manera un poco el adquirir estas habilidades psicológicas de confianza, de estima, de control del nivel, no solamente te sirven a nivel de deporte, sino te sirven para a nivel vital, ¿no? A nivel de otras esferas, ¿no? Con tu vida familiar, tu vida laboral, tu vida con amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el hecho de pasar por episodios depresivos, al final, soy yo, ¿no? Cuando se decía que Cristiano Ronaldo estaba ahí triste y estas cosas. ¿Cómo puede estar triste con el dinero que gana? Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Los procesos psicológicos son internos y difícilmente tienen que ver muchas veces con circunstancias externas que nos pasen, sino cómo somos capaces de gestionar esas circunstancias, ¿no? No estar a gusto, la pérdida de un familiar, pues al final claro que nos afecta, pero el grado en que nos afecte y que de alguna manera nos impida llevar a cabo nuestra actividad, ya sea deportiva o cotidiana, pues depende de cómo se gestione. Y ahí estos factores psicológicos de fortaleza mental influyen en este aspecto. Por ir concluyendo, José Antonio, ¿qué clave se le puede dar a un deportista al final para minimizar los factores negativos o al contrario, o para potenciar esos factores positivos en el factor psicológico para jugar con ello, para que pueda pues utilizarlo en su rendimiento deportivo? Es decir, ¿qué claves puede haber para minimizar si estás mal lo negativo y si estás bien, pues para potenciarlo? Claro, al final la realidad es aquello en que enfocamos nuestra atención, es decir, las cosas existen porque las veo y por las que las presto atención. Claro, depende que me enfoque en el error o en la mala racha o que me enfoque en la buena racha, pues eso hace que yo tenga más o menos confianza, ¿no?, en mí mismo. Entonces, al final es una cuestión de enfoque, ¿no? Es una cuestión de difícilmente, por ejemplo, un jugador puede rendir al 100% y hacerlo bien con una eficacia al 100%. Siempre es una cuestión de probabilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, que ante un error un deportista se diga, bueno, pues esto es de los 10 pases que doy, sé que normalmente fallo 2. Bueno, pues ese es 1. Ya tengo más probabilidades de que el próximo pase lo haga mejor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es una técnica de tirar de promedios y de estadística, pues para mejorar de alguna manera tu nivel de confianza. De todas maneras, esto lo iremos viendo un poco con tu permiso, en las siguientes veces que nos veamos, donde estos factores de psicología deportiva, pues los iremos desgranando un poquito y daremos técnicas y pautas pues para manejar el control de estrés, para tenernos más activados, para mejorar nuestro nivel de concentración, para conseguir que aspectos externos al deporte no nos influyan en el rendimiento. Bueno, pues iremos desgranando un poquito técnicas y habilidades, ¿no?, para afrontar cada una de estas vicisitudes, ¿no?, que influyen al final sobre el rendimiento, ¿no?, deportivo. Sí, y yo creo que esta ha sido una buena manera de dar el pistoletazo de salida al rincón de perder esta temporada, José Antonio, hablando de esos factores psicológicos que influyen en el rendimiento deportivo y que, como bien has dicho, nos citamos para las siguientes semanas y, por supuesto, que los oyentes nos pueden escribir preguntas o dudas que tengan al 611-021-915 por WhatsApp, pues para preguntarnos lo que quieran, porque vamos a ir desgranándolos en sucesivas semanas y vamos a ir hablando de cuestiones más concretas también. Así que, bueno, muchas gracias por habernos atendido en esta primera sesión de Rincón de Pensar y que nos citamos para futuras ediciones, José Antonio. Un placer estar con vosotros y a vuestra disposición, Felipe, ya lo sabes. Muy bien, un fuerte abrazo, José Antonio. Igual.